Buenas noches. Yo te voy a pedir que esta noche podamos abrir la escritura en el libro de Romanos, capítulo 10. Abre tu Biblia o prende tu Biblia, pero vamos a leer Romanos 10, versículo 8. Y está citando algunos pasajes en el Antiguo Testamento. Aquí la escritura nos está hablando y está diciendo, pero ¿qué dice? O sea, ¿qué dice la escritura? ¿Qué es lo que Dios ya ha hablado desde antes? ¿Qué es lo que Dios nos está hablando ahora? Que nos sigue hablando desde el principio. Y esto es lo que habla: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y quiero que leamos el versículo 13. Ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Yo te pido que esta noche podamos orar y que le podamos decir al Señor: aquí estoy, Señor. Abre mis ojos, abre mi oído para escuchar lo que tú ya has hablado. Esto es lo que vamos a escuchar, lo que Dios ya ha dicho y lo que Dios sigue diciendo, porque ha salido de su boca para nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, gracias por lo que tú ya has hablado. Gracias porque tú hablaste, pero Señor, tu palabra fue viva y fue tan contundente que hasta el día de hoy está en nuestras vidas reflejada. Y tu palabra fue hablada y fue una palabra que tú cumpliste al enviar a Jesús para morir por mí, para darme salvación y perdón de pecados, para darme una vida plena en ti, para vivir la eternidad aquí, Señor, y para vivir la eternidad cuando nos llames a tu presencia. Y te damos gracias, te pedimos, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero volver a leer el versículo 13. Dice: ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y yo quiero hablar esta noche acerca de que somos enviados por parte de Dios, así como Él envía su palabra. Él nos ha enviado, pero quiero detenerme un poco en esta palabra, la palabra invocar. Y aquí nos dice la escritura: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. La mayoría aquí hemos invocado el nombre del Señor, hemos hecho esta confesión de fe, hemos creído en Jesús, en lo que Él ha hecho. Pero el versículo 13 nos habla de todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque invocar se vuelve un estilo de vida en nosotros. La palabra invocar significa que nosotros podemos clamar a Él por una ayuda, clamar a Él en adoración y clamar a Él en una decisión. Y yo quiero leer algo muy interesante que encontré en el diccionario Strong. No es algo que estoy sacando de la manga, tú lo puedes encontrar ahí en el diccionario, acerca de esta palabra invocar, porque la saca del original, del idioma original. Y me encanta porque dice que invocar es darle todo el derecho a alguien. O sea, invocar es que tú llamas a alguien por ayuda, pero le estás diciendo, ¿sabes qué? Es como cuando tienes, no sé, a lo mejor un accidente y entonces o necesitas algo, una intervención en tu cuerpo y no le dices al doctor, ¿verdad? Oye, pero a ver, no, con ese bisturí no, toma el otro, ¿verdad? No, con ese medicamento no, toma el otro. No, tú le das total derecho a que Él haga, te pones en sus manos. Y esto es lo que hacemos cuando llegamos al Señor. Nosotros le llamamos a Jesús nuestro Salvador y nuestro Señor.
Y entonces le estamos invocando porque le damos el derecho de nuestra vida. Reconocemos y le decimos: Dios, tú intercambiaste nuestras vidas en la cruz y yo quiero eso para mi vida. El castigo que yo merecía, tú lo tomaste en mi lugar, yo creo y yo lo recibo. Por tus llagas ahora yo puedo ser sano. O sea, porque tú fuiste herido, ahora mis enfermedades pueden estar sobre ti. Por mi causa, por mi rebeldía, tú pagaste un precio, tú recibiste un castigo y ahora la maldición fue clavada en la cruz y ahora yo puedo venir a ti. Y hay otra parte de invocar, otro significado, que es que en esta cesión de derechos tú le das autoridad a una persona para que te cambie el nombre, o propiamente un significado es para que él te dé su apellido. Le das total autoridad. Invocar significa: yo vengo a ti y me rindo de tal forma que me puedes cambiar el apellido. Y para todos los que recibimos a Jesús, esto sucede en algún punto de nuestra vida y cada una de nuestras historias es diferente. Pero para mí sucedió en un octubre de 1986, un épico año 86, donde Betas estaba desgarrando ahí la batalla con VHS. ¿No? Muchos ni siquiera saben qué significan esas siglas, no se preocupen por investigar, ya ninguno de los dos existe. Y los discos de vinil se estaban ahí haciendo a un lado porque los cassettes estaban llegando y entonces lo máximo eran los Walkman. ¿Y cuántos jugaron Atari? Y jugaron Pac-Man original, ¿verdad? Y vieron las películas de Star Wars. Ahora hay un chorro, pero en ese momento las películas de Star Wars pues eran las películas, ¿verdad? Porque era la década de los 80s. Pero no solo pasaban cosas, bueno, esas eran cosas que estaban sucediendo. Pero en nuestra ciudad hubo un avivamiento tremendo, muy fuerte, un avivamiento donde nació Amistad Las Torres, y del cual Dios tocó mi vida en medio de ese tiempo. Yo soy resultado de gente que estuvo buscando a Dios, de gente que estuvo clamando por una respuesta, por conocerle más. Y en ese momento, en ese octubre, yo tenía 5 años. Imagínate qué ternurita, ¿verdad? Ahí caminando de 5 años y entrando a la escuelita dominical. Pero yo recuerdo perfecto. Habrá muchas cosas que tal vez no recuerde, habrá otras cosas que no las tengo muy en clara, pero recuerdo perfecto el tiempo cuando yo estuve recibiendo ese primer día la palabra de Dios, y la maestra en ese día dijo: alguien quiere recibir a Jesús en su corazón. Y yo quise recibir a Jesús en mi corazón. Y es una revelación que vino a mi vida de quién era Dios. En ese momento Él se presentó a mi vida y Él me salvó. Yo pude empezar un estilo de vida de invocar el nombre del Señor y ser salvo. Pero he visto este milagro y he visto muchas cosas desde entonces. He visto milagros en mi vida y en la vida de otros, cosas sobrenaturales, cosas milagrosas, señales. Pero el milagro más fuerte es que yo he podido invocar al Señor porque Él me dio su apellido. Él se convirtió en mi Padre y Él me pudo dar su apellido. Y ahora yo camino, desde ese momento caminé con una identidad que Él ha moldeado, que Él sigue trabajando, pero que yo supe: tú eres mi Padre. Y hoy sé, Él es mi Padre y me ama, y pase lo que pase, Él no ha cambiado de opinión, ni cambiará de opinión. Él no me ha quitado ni está planeando quitarme su apellido, su nombre, su victoria. ¿Por qué? Porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Y esto para mi vida ha sido una vida tan clara que estoy seguro que mi vida sin ese nombre de Dios sobre mí, sin ese apellido, sin esa identidad de Él es mi Padre y yo soy su hijo, estoy seguro mi vida sería tan diferente,
sería tan distinta, sería tan terrible, sería tan alejado de todas las bendiciones que Él ha derramado. Pero Él me ha permitido vivir y decir: he invocado el nombre del Señor, y su promesa es: todo aquel que invoca el nombre del Señor va a ser salvo. Piensa un momento en, tú estás aquí porque has invocado el nombre del Señor. Piensa un momento en tu historia, piensa un momento en el tiempo en que tú has dicho: Señor, sé tú todo el que tenga mi derecho, el derecho sobre mi vida, sálvame. ¿Cuándo has invocado el nombre del Señor? Y eso ha marcado tu vida por todo, o sea, hasta que des el último respiro, pero también en un destino eterno para la eternidad. Dios te ha marcado y en todos Él sigue trabajando, su obra se sigue perfeccionando, pero mientras le invocamos somos salvos. Somos salvos y yo puedo identificar que en este tiempo, en esta vida de invocar al Señor, he podido ver su mano sobre mi vida y he podido tener tiempos donde Él me ha hecho llamados. Así como sobre tu vida Él tiene llamados para hacer. Él te ha llamado y Él quiere seguirte llamando a cosas. Cada paso que damos en esta identidad como hijos es un paso de fe, y otro paso de fe hasta que alcancemos la estatura de Jesús, quien es que nos ha salvado y que nos asombra día con día. Pero en ese paso de fe Él nos llama y nos dice: ven, ¿quieres pasar más tiempo conmigo? Y el paso de fe es: y cuando Él te acaba de conquistar, tú le invocas y dices: sí, Señor, sé mi ayuda. Sí, Señor, yo decido, yo estoy en tus manos. Y de repente Él te llama a servir y Él te dice: ven, colabora conmigo en mi reino. Y de repente Él te llama a hacer cosas que tú no puedes hacer por ti mismo, y es cuando nos podemos rendir ante Él. Yo recuerdo cómo muchas veces el Señor me ha confrontado a decir: ¿de verdad me quieres servir? Y yo en mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud le he dicho, a veces le he dicho que no, ¿verdad? Pero cuando Él me convence y me conquista, le digo: sí, Señor, no sé por qué me quieres llamar a mí. No sé por qué, si mira, Él tiene más talentos. No sé por qué, si mira, estoy arruinado en esto. No sé por qué, pero Él me conquista y me recuerda: tú tienes mi nombre, tú tienes mi apellido. Y yo digo: si tú me llamas, yo te sigo, Dios. Y Él nos llama a poder seguirle. Y yo recuerdo un congreso donde Él me llamó a consagrar mi vida, a servirle, y yo le dije: sí, Señor. Y yo creo que esta noche estoy ante ustedes por su gracia, porque un día Él me llamó así como nos llama a cada uno. Y en un verano en 2003 Él me dijo: tú me servirías en donde yo te lleve. Y yo decía: sí, mientras sea en mi iglesia, ¿verdad? No, tú me servirías a donde yo te lleve. Y fue un tiempo de consagración y yo le dije que sí. Y al siguiente año Él me trajo a esta hermosa congregación con mi hermosa esposa. Aleluya, aleluya, el llamado viene completo. Y empecé a servirle aquí, y yo sé y estoy seguro que el llamado no se ha terminado, que hay pasos de fe que dar. Pero esta parte pesa en nuestros corazones, y yo te pido: toma este peso hoy de decir: invoca el nombre del Señor, porque todo el que le invoque va a ser salvo. ¿Cuál es tu historia con Jesús? Si tú le invocas, tú vas a ser salvo. Pero quiero que me acompañen al siguiente versículo. Vamos a leer otra vez el 13 y después lo seguimos con el 14. Ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y después viene esta pregunta: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído?
Yo le puedo invocar porque he creído. Yo puedo ser salvo y a veces hay pruebas de enfermedad conmigo, con mi familia, y entonces oramos y decimos: Señor, ayúdanos, sálvanos, y Él responde. Y a veces hay pruebas de todo tipo y decimos: Señor, pero tú, y Él nos enseña y Él nos salva. Pero ¿cómo invocarán a aquellos que no creen en Jesús? Tú le invocas y tú puedes tener paz en tu vida, y tú puedes venir y pedir perdón, y tú puedes ver y tener paz, y tú puedes tener redención, y tú puedes tener sanidad, porque has creído y porque le puedes invocar. Pero ¿cómo le invocarán a aquellos si ellos no han creído en Jesús? Segunda pregunta: ¿y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Cómo creerá una persona si no ha creído, no ha escuchado, no ha oído de alguien más? ¿Cómo vas a saber tú de alguien que está del otro lado del mundo y que te está buscando y que quiere acercarse a tu vida, pero nunca has escuchado de esa persona? ¿Cómo va alguien a creer si no escucha? Y luego la siguiente pregunta: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo va a oír alguien? Alguien va a oír de Jesús porque alguien más le está predicando. Piensa en, yo puedo pensar en esta maestra de niños. Yo sé que muchos llegaron a la iglesia con necesidad, pero cuando tienes 5 años no te das cuenta de todo lo que hay a tu alrededor. Pero yo puedo pensar en esta maestra y decir: gracias, Jesús, gracias porque ella predicó y yo pude escuchar de Jesús. Claro que yo había escuchado el nombre de Jesús muchas veces. Claro, en otros países no se usa esto, pero aquí muchas personas se pueden llamar Jesús o Emanuel o hasta Yahvé o así, pero escuchamos el nombre de Jesús. Pero aquí no se trata, no está hablando de eso, está hablando del evangelio de Dios mismo. Está hablando de aquel que podemos invocar y ser salvos. ¿Y cómo va alguien a creer si no escucha, si alguien no le predica? Yo fui retado el fin de semana pasado en la cumbre de amistad, porque escuchaba a Rodolfo y Adriana Garza, y ellos decían algo que tocó mi corazón. Y yo quiero decirte algo, es algo que Dios trabaja en nuestras vidas. No es para sentirnos condenados. Yo antes, Jesús me decía, Dios me hablaba y me decía: compártele al del taxi, ¿no? Compártele. Ahora me dice: compártele al del Uber. Pero y yo decía: no es la voz de Dios, ¿verdad? No es la voz de Dios. No es la voz de Dios. Y no era la voz de Dios. Y no le decía nada. Y después de nuevo: compártela. Hasta que un día dije: ya así como de nuevo, ¿verdad? Dios te convence, Dios te conquista. Y empecé a hablarle al del taxi. ¿Y qué crees? Me mandaba a volar. Y no, ya ves Dios, tú me dijiste y no, yo ya, esa voz no es tuya, ¿verdad? Ya cuando tú me quieras es porque vas a hacer otro tipo de cosas. Y de repente me volvió a decir: compártele al del taxi, compártele al que está junto a ti. Y yo decía: no, ¿sabes? No era de Dios porque no funcionó, no, entonces no. Hasta que Dios me conquistaba y volví a hablarle. ¿Y qué crees? Ahora es un proceso que Dios ha hecho. Y cuando Dios dice: háblale al del Uber, háblale al de junto, yo digo: pues le hablo porque es. Y ahora, ¿qué crees? Que la gente sí escucha, la gente sí recibe del Señor, la gente empieza a recibir y se llega a una salvación. ¿Por qué? Porque es el propósito de Dios. Entonces es un proceso, yo lo veo así. Si hay alguien que tiene aquí un don que siempre comparte, que Padre, úselo, ore por mí y ore por todos. Pero muchas veces es de esta forma. A veces oras por un enfermo y es la misma dinámica.
Pero a mí me tocó esto que hablaron los pastores Rodolfo y Adriana, porque hablaban de esta oportunidad de compartir y decían algo. Cuando Jesús vino a los preparados, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Había gente que sabía Biblia de memoria, se sabía la Torá, se sabía toda la Biblia y resistieron a Jesús. Y él tuvo que usar a otros que no estaban preparados, pero que dijeron: yo te invoco, Señor, yo te invoco, Dios. Y la palabra que cayó sobre mi corazón es: Señor, y esta era a forma de oración, a forma de clamor y a forma de un estar atentos. Adriana decía que no nos pase lo mismo hoy como iglesia, porque sabemos Biblia, porque estamos en la iglesia, porque estamos recibiendo, porque conocemos lo que sí y lo que no, porque de cierta forma estamos en el proceso. Pero si Jesús viene y quiere manifestarse y nosotros decimos: no, Jesús, ¿verdad? Espérate, no, pues la otra vez no hice. Y entonces el propósito de Dios se va a cumplir y Él va a hacer su obra. Pero yo quiero ser parte. Pero si Él no encuentra en la iglesia a gente que responda a su llamado, Él va a encontrar, Él puede hacer piedras hablar, Él puede hacer que sacar de donde sea el mensaje de salvación, pero Él lo tiene reservado para cada uno de nosotros, para la iglesia, para aquellos que entramos a su presencia como Isaías y entonces decimos: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y otra de las cosas que tocó mi corazón es algo que dijo el pastor Rodolfo, y él, leyendo la escritura, conocemos cuando Jesús llama a la gente a su presencia ya en la eternidad. Y entonces él dice: pasen porque ustedes me vieron sediento y me atendieron, me vieron hambriento y me atendieron, me vieron en la cárcel, me vieron en necesidad y me atendieron. Y lo hicieron así con mis hermanos. O sea, ustedes le hicieron esto a mis hermanos, y como le hicieron esto a mis hermanos, yo les doy acceso a la vida eterna. Pero después se acercaron a otros y dijeron: Jesús, queremos entrar. Y él les dijo: pues no los conozco, porque bueno, ustedes me vieron sediento y no me atendieron, me vieron hambriento, me vieron en la cárcel, me vieron en necesidad y no me atendieron, y no lo hicieron a estos más pequeños. Y él menciona dos aspectos diferentes. Él dice: a los primeros, a los que sí les compartimos, les atendimos en su necesidad, Jesús les llama hermanos. ¿Por qué? Porque las necesidades son un acceso a poderle compartir a alguien y llevarlo a que invoque el nombre del Señor y que sea salvo. Pero dice acá la escritura: cuando no les compartimos, cuando no le damos al sediento, cuando no somos sensibles a la necesidad, y Jesús no les llama a ellos hermanos, no a los que hablaron, sino a los que tenían necesidad. ¿Por qué? Porque tú y yo somos esa oportunidad para llegar y hacerlos hermanos de Jesús, o sea, atraerlos al reino de Dios. La diferencia entre estos dos era atender la necesidad, pero aquí el punto es: si tú y yo atendemos necesidad y somos esos que predican y somos esos que tomamos esta palabra, y si podemos proyectar Romanos 10, 14, y decimos: ¿cómo van a invocar a aquel en que no han creído? Y entonces nos cargamos y decimos: es que yo estoy invocando, yo vivo una vida de invocar al Señor, yo tengo a quien acudir, yo tengo a quien, porque soy salvo. Pero aquellos que no le pueden invocar, ¿cómo son sus vidas? ¿Y cómo van a invocarle si no han creído? Pero ¿cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Y dice el versículo 15, y de esto se trata este mensaje: ¿y cómo predicarán
si no son enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y sabes que esta es una iglesia que envía. Esta es una iglesia, y todo este mes Dios nos ha hablado, y el año pasado Dios nos ha hablado, y desde hace no sé cuánto el Señor nos ha hablado. Y yo sé que es un proceso, y yo sé que muchos estamos en ese proceso y hemos visto avance y cosas. Pero yo creo que esta es una noche donde Dios nos quiere sellar con esto, sellar con su Espíritu Santo, haciéndonos claros. Hay cosas que solo pasan por revelación del Espíritu. O sea, solo creer en Dios es un milagro porque el Espíritu Santo nos revela y nos convence. Y de la misma forma Él nos revela y nos convence. Tú eres enviado. Tú eres enviado. No podemos confundir que alguien que está en la plataforma aquí es el único enviado. Alguien que está sirviendo es el único enviado. Todos somos enviados. Porque enviado significa apartado para una misión. Hay una palabra que es un sinónimo de enviado, y es el designado. Es alguien designado. Tú eres alguien designado para una misión. Dios te está viendo esta noche y te está viendo con un designio. O sea, te está apartando para algo, y tú eres apartado para llevarle de beber a alguien que tiene sed, espiritual o física. Tú eres alguien que invoca el nombre del Señor y eres salvo y eres apartado, y Dios te ha preparado personas para que tú vayas y que no sean como de esos pequeños que decía Jesús, que se conviertan en familia de Dios, hijos de Dios. Dios tiene para ti, y nadie aquí está como exento, ¿no? Porque podríamos decir, yo estoy muy chiquito, ¿no? Yo estoy muy joven, yo yo me acabo de casar, no, yo acabo de comprar esto, no, yo ya estoy muy grande, no, yo ya tengo nietos, hasta bisnietos, no es cuestión de edad. El propósito de Dios está sobre tu vida, porque ¿cómo van a creer si no han escuchado, si no hay quien les predique? Y quisiera leer un poco de a qué somos enviados, y vamos a ver algunos puntos de a qué somos enviados. Cada uno de estos son puntos de a qué somos enviados, y después vamos a tener un tiempo de oración. Entonces yo te pido que tú recibas lo que Dios nos está llamando aquí a hacer, porque eso es la misión, el designio. O sea, somos designados a hacer algo, y yo creo que esta noche el Señor quiere activarlo en nuestros corazones. Tal vez muchos somos duros, ¿verdad? A lo mejor unos son como yo, y ojalá la mayoría sea un poco menos rejego que yo y le haga caso al Señor al primer momento. Pero es algo que por convicción el Espíritu Santo trae, y dice la palabra en Mateo 28, la gran comisión: Jesús se acercó a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces el punto 1 es hacer discípulos, ir y hacer discípulos. O sea, ir y reproducirte en alguien, diciéndole lo que Jesús ha hecho por ti, lo que Él necesita hacer para alcanzar esta vida plena en Dios. Número 1, ir y hacer discípulos. Número 2, predicar el bautizo. No predicamos, vente al curso los domingos, sino vamos y decimos: te necesitas bautizar, necesitas expresar externamente tu convicción de que Jesús es tu Salvador. Número 3, enseñarles todas las cosas. Enseñarles a obedecer, enseñarles lo que tú has aprendido.
Cada uno de nosotros recibimos una palabra de Dios. Hay por aquí, hay algunos que dicen algo que se me hace muy cierto. No te preocupes por las partes de la Biblia que no entiendes. Mejor preocúpate por las partes de la Biblia que sí entiendes, ponlas en práctica y enséñaselas a alguien. Enseña a alguien, y esto lo activa el Espíritu Santo en nosotros. Dice Marcos 16:15, les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Y en esta otra parte vemos estos puntos. El punto número 4, anunciarles el evangelio. O sea, proclamar siempre la palabra de Dios. Podemos usar nuestro testimonio, pero podemos invitar a la gente a la iglesia, pero lo que realmente tenemos que hacer es anunciar lo que Cristo vino a hacer a la tierra. ¿Quién es Cristo? Lo que hizo Cristo en la tierra y que Cristo va a regresar. Y número 5 es algo que como que decimos: Señor, déjanos verlo en nuestros días. Es actuar en fe y en poder. Yo te pido que tú escuches nuevamente el mensaje del domingo, lo que hablaba el pastor Enoch, porque nosotros podemos hacerlo. Y si oras por alguien, Dios va a escuchar, Dios está escuchando, Dios está obrando. Y si no sana en ese momento, no pierdas tu fe, vuelve a orar por él o vuelve a orar por otra persona. Pero necesitamos, y lo que hoy me gustaría es que podamos recibir esto por convicción del Espíritu Santo, que pongas tus manos sobre los enfermos y creer en la promesa, van a sanar. Que ores por alguien que está en esclavitud, en prisiones, y Dios le va a hacer libre. Número 6 es parte también de lo que escuchamos el domingo: predícales el arrepentimiento y el perdón de pecados. Necesitamos vivir en una vida y que Dios nos dé esas palabras y esa gracia para no condenar, pero para decir: por cuanto Jesús vino a no condenarnos, tú puedes ser libre de seguir ofendiendo a Dios. Necesitas cambiar tu estilo de vida. Necesitas al Señor para ser libre de esto que te atormenta. No te juzgo, Dios te ama, pero Él quiere transformarte. Y número 7, ser las manos y los pies de Jesús. Este sábado es una oportunidad que tenemos. Vamos a llevar escobas, vamos a llevar recogedores, bolsas de basura, y antes Dios nos va a ir guiando, pero vamos a limpiar calles, ¿no? O sea, hacer algo que es bueno porque sembramos, y que podamos ser lo que Jesús haría, actuar con la misericordia con la que Jesús actuaría. Darle agua al sediento, darle comida al hambriento, hacer lo que Jesús hacía en la tierra. Y yo les invito a que podamos decir: Señor, hoy estoy dispuesto, aquí estoy. Y vamos a tener este tiempo de oración, y los pastores van a tomar el micrófono y van a orar, y como equipo queremos que podamos enviarles. O sea, si tú quieres quedarte en tu lugar, es muy respetable, pero yo te invito que si tú quieres esta revelación de Jesús, de decir: Señor, yo soy salvo, puedo venir e invocarte, puedo venir y tú eres mi ayuda, y puedo venir por perdón de pecados, pero que pensemos hoy: Dios, no todos te pueden invocar porque no han creído en ti. ¿Y cómo van a creer si no han oído de ti? ¿Y cómo van a oír si no hay alguien que les predique? Y ese alguien, dice la última pregunta: ¿cómo oirán si no son enviados? Pero hoy la convicción, lo que queremos orar es:
siente esa convicción, tú eres enviado. Y mientras puedes pasar al frente, si tú quieres esa convicción, no es que lo sientas, pero es por obediencia al Señor, de decir, tú me envías, Dios, yo no lo siento, Espíritu Santo, ven, y Él nos convence de ir y predicar, de ir y orar por los enfermos, de ir y predicar el evangelio, de ir y proclamar las buenas nuevas del Señor. Así es que yo te pido que podamos tomar un tiempo y decirle, Espíritu Santo, ven y toca nuestras vidas, ven y toca nuestros corazones. Déjanos tener ese encuentro con tu gloria y decirte: